Colombiano seleccionador y expresidiario Álvaro Uribe Vélez está asustado con el tema de que Petro llegue a la presidencia de la República y su cuentico es de que van a expropiar y que Colombia y ojo con el 2022 y que Venezuela, pero ya sus propios congresistas y amigos del Centro Democrático y precandidata, como en el caso de Paloma Valencia, están dejando ver que su problema no es con lo que pase en Colombia si llega Petro a la presidencia, sino con lo que pase con ellos, con el mismo Álvaro Uribe y el tema judicial que lo ha perseguido siempre. ¿Qué pasa con este señor? Resulta que este 6 de octubre muy temprano dijo: inseguridad política, ya está empezando a generar terror, a meter miedo en sus planes maquiavélicos, porque es la única forma que tiene para hacer política, es metiéndole miedo a los colombianos, para que salgamos a votar con miedo. Entonces él empieza a generar esa sombra, esa nube negra de temor, de miedo, de inseguridad. Ahora habla de una inseguridad política. Dice: amenazar con expropiación de modo directo o velado crea desconfianza en la empresa privada, espanta la inversión. Obviamente esto va dirigido al senador Gustavo Petro, porque a él es a quien lo acusan de supuestamente querer expropiar y no sé qué. Yo creo que este mensaje se deriva de, primero, un discurso que dio Gustavo Petro en Bogotá, en donde dijo que cuando llegara a la presidencia iba a buscar una reforma agraria en donde los latifundios improductivos, que son grandes extensiones de tierra que no se utilizan para nada, que están ahí, simplemente las utilizan las élites como para darse un estatus, pero que están ahí, no se producen ni nada, y muchas de ellas han sido arrebatadas a campesinos, los han desplazado y se las han robado, se las han comprado a 22,000 pesos o mucho menos, como las hectáreas, como lo confesó Salvatore Mancuso. Él decía que esos latifundios improductivos, el Estado iba a entrar a comprarlos, a negociar con sus dueños para ponerlos a producir. Y dijo Petro que Álvaro Uribe era uno de esos grandes latifundistas improductivos de nuestro país, grandes terratenientes, y que si llegaba a la presidencia pues le iba a comprar esas tierras que él tiene que no se utilizan para producir. Yo creo que ese es uno de los temas de los cuales Álvaro Uribe pues está preocupado y utiliza esa sensación de inseguridad, de problema, de miedo para meter ese cuento de que van a expropiar. En ningún momento el senador Gustavo Petro ha hablado de expropiación de manera directa o indirecta, y según Uribe eso genera desconfianza en la empresa privada. Yo le digo a Uribe, lo que sí genera desconfianza en la empresa privada y la inversión extranjera es la inseguridad de este país. La violencia galopante, esa violencia que gracias a su gobierno y al gobierno que preside con Iván Duque a la cabeza, se está expandiendo por todo el país. No sé cuánta gente ve estos videos de alrededor del país, de las regiones. Yo sé que ustedes pueden dar fe de cómo ha cambiado el tema de la violencia en Colombia en el gobierno de Iván Duque y Álvaro Uribe, de cómo esa violencia se ha generalizado y ahora con este gobierno ha avanzado, pero de manera increíble, que antes veíamos, se ha reducido un poco el tema de masacres, de homicidios, toda esa cuestión de extorsión, de secuestros, pues veíamos que las cifras no estaban tan altas. Llega el gobierno de Álvaro Uribe e Iván Duque y se dispara todo eso. Y grupos como el Clan del Golfo, el ELN, los Pelusos, las disidencias de la FARC, todo eso han ido creciendo y aumentándose, pero de sobremanera. O sea, en estos 3 años y pico de Iván Duque en el poder, todos esos grupos han aumentado su poder, han aumentado la capacidad de guerra, han aumentado sus miembros, que ya se habla de más de 15,000 en todos esos grupos. Y eso es gracias a las políticas de toda esta gente. Y esa inseguridad, esa violencia, todo eso genera que la inversión no quiera entrar a Colombia, que muchas personas prefieran ni siquiera poner empresas en diferentes regiones de este país porque no es rentable, los extorsionan, la violencia no deja que la gente progrese. Eso sí es un problema. Eso sí es un problema, y este señor no menciona eso y habla de inseguridad política. Inseguridad política la que ustedes generan, que le toca a políticos opositores irse del país y a activistas salir huyendo porque no les dan garantías de nada y se los quieren llevar por delante.
y deja la política social sin recursos. Ojo con el 22. Ojo con el 22 porque este señor lo que tiene es miedo de que llegue un gobierno alternativo, de que las cosas cambien y ya no puedan controlar la justicia, no puedan controlar la fiscalía y no puedan controlar nada. Y se les caiga todo ese castillo que han montado de impunidad básicamente y de corrupción. Se les empieza a caer eso porque yo me imagino cuando llegue, o sea, todas las cosas cambien en Colombia, que ya toda esa hegemonía de poder que han tenido personajes como Uribe cambie, toda esa impunidad se empieza a caer y van a empezar a salir estas ratas, pero de sus madrigueras, a empezar a decirle, bueno, acudir ante la fiscalía a buscar principios de oportunidad para empezar a cantar antes de que los involucren a ellos en diferentes temas o en delitos. Yo sé que eso va a suceder porque es lo más seguro y siempre pasa cuando se ven con el agua hasta el cuello. Otro tema que sucedió o ha dado de hablar en redes sociales es que Daniel Coronel, en una entrevista con María Jimena Duzán para Spotify, aseguró que sí hay pruebas para llevar a Álvaro Uribe a juicio. Daniel Coronel es uno de los periodistas, columnistas, investigadores que más ha investigado la vida de Álvaro Uribe, sus procesos. Es un personaje que se vio o fue víctima del gobierno de Álvaro Uribe cuando le tocó salir del país por su seguridad también, y ha investigado todo. Y él sabe los elementos materiales probatorios, los testimonios, todo lo que hay en contra de Álvaro Uribe, y aseguró en esta entrevista con María Jimena Duzán que sí hay pruebas, muchas pruebas, para llevar a juicio a Álvaro Uribe. Ese es el miedo que Álvaro Uribe tiene, que finalmente no pueda manipular la fiscalía ni la justicia y lo terminen condenando por cualquier delito, porque son muchas las investigaciones que hay en su contra. El cuento de él de la inseguridad política y todos esos cuentos es mentira. El problema de él y su miedo es que lo investiguen como debe ser y no existan fiscalías de bolsillo que lo que buscan apenas llega el proceso a su fiscalía es archivarlo, como lo están haciendo hoy en día. Dice Daniel Coronel, habló a fondo con María Jimena Duzán sobre otros hechos que demostrarían que Uribe sí intervino en varios crímenes perpetuados por grupos de paras. Lo que estamos viendo en ese proceso es lo mínimo. Es solo la presión de Uribe a Monsalve, pero eso hay muchas cosas más, como la creación del bloque Metro. Muchos ex paramilitares han asegurado que Uribe y su hermano Santiago Uribe Vélez estuvieron detrás o por lo menos participaron en la creación del bloque Metro de los paramilitares. Y por el tema de la manipulación de testigos es lo más pequeño que hay en contra de Uribe. Hay cosas mucho peores, mucho más grandes. Monsalve es una pieza clave, era el hijo del mayordomo de la hacienda Las Guacharacas, el lugar donde se creó el grupo Bloque Metro, hacienda que era de los Uribe Vélez, y donde según testigos ex paramilitares, esos testimonios la fiscalía no los quiso tener en cuenta en el proceso ahorita en contra de Uribe. En esa hacienda se reunía Carlos Castaño, se reunían muchos paras y ahí pues claramente estarían supuestamente los hermanos Uribe Vélez. Y para finalizar este video, resulta que la Jurisdicción Especial para la Paz le respondió a María Fernanda Cabal, quien aseguró que los falsos positivos son un invento de la izquierda. La magistrada de la JEP, Catalina Díaz, señaló este martes que los 6.402 casos de los falsos positivos no son un invento, que lo reconozcan los que dicen que eso fue mentira. Conocemos los nombres y los apellidos, sus historias de vida, dijo en alusión a la afirmación de la senadora María Fernanda Cabal que esta cifra era un invento de la izquierda. Con esto la dejan callada y además dijo Catalina Díaz, la magistrada, que el único lugar en Colombia donde no hubo falsos positivos fue en San Andrés. La togada quiso hacer énfasis en que esos crímenes ocurrieron en prácticamente todo el territorio nacional. O sea, esto es una cosa increíble que quieren ocultar los uribistas porque es algo que los ha perseguido y los va a perseguir por siempre. El hecho de que le hayan quitado la vida militares por órdenes de arriba o por incentivos y beneficios o por lo que sea, pero que hubo responsables pero de arriba y que todavía no han sido juzgados, es un tema muy lamentable. Es un genocidio que en Colombia todavía los verdaderos responsables o autores intelectuales no han pagado y no los han llevado ante la justicia y algún día va a pasar. Ese es el miedo que tienen estos uribistas también, de que en el 2022 el poder cambie, la justicia cambie y todo se vuelva más independiente, imparcial y no a favor de ellos y que por fin los terminen investigando
y se presenten todas las pruebas que hay en contra de ellos y por fin los condenen. En el único lugar donde no ocurrieron este tipo de asesinatos fue en San Andrés. Sostuvo igualmente que se trató de un patrón macrocriminal, o sea, una cosa increíble promovida por los uribistas. Y que ahora lo quieren esconder, como la masacre de las bananeras, como hizo la misma María Fernanda Cabal. Quieren esconder todo esto porque no los beneficia. Quieren esconder lo que han hecho en sus gobiernos y que es una mancha increíble de miles de vidas, de familias que han llorado sus seres queridos por las políticas de ellos. Dice, porque los crímenes se repitieron con condiciones muy parecidas hasta llegar a esos 6.402, el perfil de las víctimas fue el mismo: jóvenes, campesinos y de extracción popular o condición vulnerable que fueron engañados y asesinados. Claramente al uribismo le encanta eso. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta promover la guerra como lo hace María Fernanda Cabal, pero la guerra que la peleen los campesinos, los pobres de este país y gente a las cuales ellos le han quitado todo tipo de oportunidades. Pero sus hijos, sus familiares, ellos mismos no se van a ir a cargar el bolso al monte con un morral con todo el equipo, todo lo que toca pasar para enfrentar a todos los bandidos. Ellos no lo van a hacer, que lo hagan los campesinos. Ellos se han mantenido en el poder porque han oprimido al campesino, al pobre, a la gente del pueblo, de las regiones. Los han oprimido, los han asustado tanto que los han ayudado a mantener en el poder, mientras ellos son los que pelean toda esa guerra y son los que están detrás de todo esto, que presentan a campesinos inocentes como cifras de que ellos supuestamente están ganando una guerra que no pelean. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.